Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Los niños menores de 6 años y los adultos mayores de 70 llevan en Colombia supuestamente 61 días sin salir de su casa por el confinamiento. 61 días, esto es 17% de un año. La gente de estas edades, la más juiciosa, lleva 2 meses largos sin poner un pie en la calle. En Colombia tenemos una de las cuarentenas más estrictas del mundo y entonces es paradójico que al mismo tiempo tengamos una imagen tan caótica de nosotros mismos, que pensemos que los colombianos somos una gente que no obedece ninguna regla, tan chambona, y al mismo tiempo que seamos tan dóciles y en general tan cumplidores de reglas tan estrictas, tan invasivas sobre nuestra libertad individual. Todo esto además sin preguntar mucho, quejándonos poco realmente. Sobre todo porque hay buenas razones para empezar a hacerse preguntas serias, preguntas difíciles acerca del nivel de restricción de estas medidas. Por ejemplo, preguntas como ¿por qué no van a sacar a un parque manteniendo la distancia los padres de niños menores de 6 años que deben estarse trepando por las paredes del desespero? ¿O no será que el encierro, la falta de educación, la falta de socialización para estos niños puede resultar peor en el largo plazo que el bien que está haciendo para contener la pandemia? Hoy queremos meternos en este debate, en el debate sobre cuándo deberían, por ejemplo, abrirse los colegios. Es un debate en el fondo acerca de cuándo abrir la cuarentena para los menores de edad. Hay gente expresando ya serias preocupaciones sobre los daños que este encierro puede generar en toda una generación de jóvenes. Preocupaciones sobre cuánto conocimiento se está dejando de acumular, sobre cómo son las personas más pobres de la sociedad y las que viven en sectores rurales las que están sufriendo consecuencias más graves. Mantener a los niños en la casa es, además, poner una carga adicional sobre los padres, sobre todo sobre las madres, que ya en algunos casos tienen que empezar a salir a trabajar. Nadie está pensando que los colegios se queden cerrados para siempre. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo más? Y aquí lo que ayuda a tener a los colegios cerrados ahora mismo para frenar la pandemia puede terminar saliendo mucho más caro después. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:04 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, hoy en Zona Franca. Nos pueden escribir a nuestro Twitter, @ZonaFranca con el hashtag francamente. Hoy vamos a hacer una mirada diferenciada en términos de edad, de cómo está afectando el virus, sobre todo a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Nos han dicho muchas veces, el virus no discrimina en edades en cuanto al contagio, y eso se ve un poco en la torta etaria de contagios que tiene Colombia. Son más de 16.000 casos, repartidos relativamente homogéneamente alrededor de los grupos de edad. De 0 a 9 son tal vez los menos afectados. 4.3% de esos 16.900 casos que hay en el país están en ese rango de edad. De 10 a 19, 7.5. Los adultos cogen la mayoría de la torta, son casi 60%, y obviamente están los adultos más adultos, para no decirles adultos mayores, 50-60, de 60-70, 7%, y más de 70, 7.6%. Si el virus no discrimina en cuanto a quién contagia, sí discrimina y mucho en cuanto a quién mata. Esta es la torta de los fallecimientos. De nuevo, la anterior era los casos, estos son los fallecimientos. Fíjense que si bien el grupo de 0 a 19 años representaba más o menos, y aquí estoy echando el dato a ojo, el 10, el 15% de los casos, es apenas el 1% de los fallecimientos. De los 613 fallecimientos que ha habido en el país a causa del virus, al menos los confirmados, esta cifra siempre está subrepresentada, apenas 6 han venido de ese grupo de 0 a 19. En la mayoría de los casos fueron casos con algunas preexistencias de salud que hacen a las personas especialmente vulnerables. Y ahí se empieza a repartir mejor, de 20 a 49, 13%, poquitos. Este es el
grupo etario más grande, todos los adultos, y en cambio todo el resto de las muertes está asociada a mayores de 50 años. 13% el de 50 a 60 años, de 60 a 70 el 24%, y mayores de 70 años están en la mayoría de los fallecidos. La mitad de las muertes en Colombia, es decir, más de 300, vienen de personas mayores de 70 años. Obviamente, por eso nos han dicho que cuidar a los más ancianos es tan importante. A mí todavía no me queda tan claro por qué estamos siendo tan restrictivos con los menores, con los más chiquitos. De hecho, los niños entre 0 y 5 años no pueden salir de la casa hace 2 meses y no lo podrán hacer hasta después del 31 de mayo. Para entender las razones detrás de esto, para entender qué se está pensando en cuáles pueden ser los efectos para esta generación, me acompaña esta noche desde Bogotá Lina Arbeláez. Lina Arbeláez es la directora del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ha trabajado muchos años en temas de desarrollo, por muchos años estuvo trabajando en el PNUD, la agencia de la ONU que se encarga del desarrollo. Lina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, directora? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy golpeado. Después yo la verdad ya pensé que nos iban a soltar, entonces tengo un poquito de mal genio. Ok, espero que te soltes en ese mal genio en este momento porque necesitamos protegernos. Sí. No hemos salido de la pandemia, estamos saliendo con ella. Sí, bueno, usted sabe que esto es como una montaña rusa emocional. ¿Hasta cuándo? ¿Después qué va a pasar? Venga, Lina, ayúdeme a entender la política detrás de esta mirada tan restrictiva hacia los niños, sobre todo hacia los niños más pequeños. Bueno, pues Daniel, nosotros desde el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Salud, se ha venido teniendo unas mesas de expertos donde hay epidemiólogos, donde hay pediatras, donde hay varios científicos y además psicólogos que han estado acompañando las medidas y nos han venido dando guías cómo realmente ejercer una salida o no de manera cuidadosa, en donde siempre en el centro y en el pilar fundamental esté el bienestar y la protección a los niños, niñas y adolescentes del país. La decisión que se toma para aún restringir la salida de los niños entre los 0 y los 5 años corresponde a 2 elementos. El primer elemento es que los niños en ese grupo etario no han terminado su ciclo de vacunas. La otra razón que está correlacionada con ese elemento de no haber terminado el ciclo de vacunas es que durante la semana 22 y 25 del año es donde ocurren los picos más altos de enfermedades respiratorias agudas, no necesariamente del COVID, sí, otras enfermedades, y estas enfermedades suelen atacar de manera particular precisamente a los niños entre el primer mes de nacido y los 5 años, por la falta de vacunas, pero también por los diferentes elementos que tienen en su momento de crecimiento. ¿Eso qué ha implicado históricamente? Que en esas semanas 22 y 25 del año, cuando los picos respiratorios agudos aumentan, el 45% de las UCIs se ocupan por los niños entre 0 y 5 años. Y a esto es lo que no queremos llegar. Precisamente necesitamos seguir protegiéndolos, que no tengan que llegar a los hospitales y que obviamente por nada del mundo pues el COVID llegue a infectarlos y que al trasladarse a sus casas pues puedan contagiar al resto de la familia. Esas son las razones. Vuelvo y repito, aquí necesitamos que ellos estén en el centro y las medidas han sido tomadas bajo estricto seguimiento de pautas médicas. Y a mí se me empieza a quitar el mal genio cuando entiendo mejor las cosas y usted me está ayudando en ese camino. Y entonces, a ver, y yo entiendo que aquí en la política pública se está haciendo un juego de balances, ¿cierto? Entonces, yo para cuidar la salud de los niños, porque no están bien vacunados todavía, porque van a llenar las UCIs con los picos respiratorios y porque van a contagiar a los mayores, los voy a dejar encerrados. Pero por el otro lado, usted, me imagino, sobre todo está muy consciente de los efectos negativos que tiene ese encierro. Y solamente para entender, y yo sé que aquí hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero ¿cuáles son esos efectos negativos con los que usted tiene que balancear estas medidas restrictivas? Bueno, nosotros hemos estado hablando además con, lo que te digo, médicos, con psiquiatras. Hace una semana, de hecho, tuve un muy buen conversatorio con el doctor Roberto Chaskel, quien es el psiquiatra infantil, y ha venido estableciendo que evidentemente puede haber ansiedades, puede haber episodios de estrés,
que se tienen que saber manejar al interior de la casa, y por eso lo que ha venido haciendo el ICBF es disponer de una multiplataforma en diferentes medios para guiar a los padres, para dar pautas de crianza, para establecer horarios, metodologías al interior del hogar que sirvan para bajar ese tipo de condiciones que pueden llegar a afectar lo que se dice que es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, en este caso obviamente de los más chiquitos, que son los que aún tienen que estar en la casa. ¿Usted cree, director, que cuando esta generación, porque esto va a tocar a una generación de niños, sobre todo cuando son tan chiquitos, que absorben tantas cosas, me imagino que 2 meses para un niño de 5 años es como una eternidad completa, y de hecho es un buen pedazo de su vida vivida hasta ahora? ¿Usted cree que esta va a ser recordada como una época feliz, como una época provechosa, o que esta va a ser una época que nos va a costar después, que nos va a quitar y que nos está quitando un poco el futuro de esos niños? Daniel, ¿vos cuántos años tenés? Perdón. No, está bien, 38. ¿Vos te acordás de la hora Gaviria, que nos quitaban la luz? Sí. ¿Te acordás en buena onda o mala onda? En buena onda. Okay. Yo creo que este es el momento precisamente en donde yo he dicho que es un momento de inflexión para que en los hogares cambiemos la dinámica en las que veníamos interactuando, comunicándonos con nuestros hijos, y que también es un momento para eso, para tener lazos, diálogos afectivos de una manera distinta. Entonces yo creo que va a depender mucho de cada hogar. Y aquí la invitación es a que los hogares y las casas se vuelvan el lugar más seguro, el lugar donde, vuelvo y te digo, el diálogo, la empatía, el juego, se vuelvan el eje central de la educación, en donde históricamente veníamos en un ritmo acelerado, a un movimiento en donde nadie se conectaba realmente porque vivíamos conectados a los celulares, a las plataformas digitales, al televisor. Es momento para hacer una pausa, para decir, vengan, conectémonos en la familia, conozcamos a nuestros padres, conozcamos a nuestros hijos. Y aquí, mira, uno de los elementos que tuve la oportunidad de tocar con el Consejo Consultivo del ICBF de Niños, Niñas y Adolescentes, que es increíble, en donde tengo muchos pelados de 16, 17 años, y yo les preguntaba, ¿a ustedes les va a dar oso salir con sus papás? Porque esa media hora, 3 veces a la semana, que sí está autorizada para los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, tiene que ser en compañía de un adulto, y muchos de ellos decían, para nada, me parece que es una oportunidad para salir con mi papá o mi mamá y también descubrir quiénes son, porque hace mucho no tenía la oportunidad de establecer un diálogo asertivo. Entonces, sí. Te repito, creo que es un momento de inflexión donde lo que pueden recortar los niños es un momento en donde los papás se quedaron con ellos en la casa, compartiendo, haciendo dinámicas increíbles para apoyarlos en su crecimiento. Yo te voy a decir una cosa, estoy haciendo mucho trabajo en casa y mi hijo de 7 años está matado. Claro, el otro día una amiga que tiene hijos pequeños me dijo que habían hablado de que de pronto iba a aparecer una vacuna, una de esas noticias, y la niña se puso a llorar. ¿No? Pero entonces, venga, déjeme adelantarme a lo que hoy no dijo muy explícitamente el presidente en sus anuncios. Se centraron, y lo vamos a hablar ahorita en el programa, en lo que va a pasar con el calendario académico y en los pelados que están un poquito más grandes. Pero puedo deducir de lo que dijo el presidente que a partir del 31 de mayo, es decir, a partir de junio y julio, ya los niños van a dejar de tener esta restricción de salida. Nosotros, frente a lo que sí hemos dicho y ya habíamos anunciado, de hecho hace más de 15 días con el señor presidente, es que en materia de las atenciones que hace el ICBF a la primera infancia, que son en los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios y los hogares infantiles, donde van los niños presencialmente de lunes a viernes, nosotros vamos a mantener la atención en la casa, tanto del componente de alimentación como del pedagógico, hasta el 31 de julio. Nosotros por ahora estamos guardando las recomendaciones, te repito, que el Ministerio de Salud nos ha venido dando. Vimos el caso de Francia, donde autorizó la entrada de los niños y niñas y adolescentes al colegio y tuvo que 2 semanas después retrotraer la decisión. No es la primera vez que pasa, ni el primer país que hace eso. Italia le pasó lo mismo. Autorizó la salida
de los menores de 18 años en un momento dado y tuvo que retrotraer la decisión, porque lo que, como tú bien lo decías, los niños, si bien tienen el ratio más bajo de mortalidad, afortunadamente, sí son transmisores y se contagian y pueden contagiar a los adultos que viven con ellos. Entonces, por eso es importante seguir tomando las medidas, ser muy precavido. Aquí hemos hecho un llamado a la corresponsabilidad para que haya, repito, una salida con la pandemia muy segura, en donde se lleven a cabo todos los elementos de bioseguridad que hemos recomendado. Esa salida se tiene que hacer con tapabocas, guardando una distancia de 2 metros de cada persona que se encuentre en la calle, no sacar los balones. Corresponsabilidad, digamos que una corresponsabilidad con mucho decreto que le voy a decir la verdad. ¿Quién está cumpliendo la regla de media hora 3 veces a la semana entre 6 y 14? Yo entiendo que ustedes quieren establecer unas pautas, creo que ahí tal vez hay una tentación a acompañar al ciudadano en demasía con leyes y prohibiciones, pero entiendo un poco las razones que usted trae acá. Le voy a poner unas voces de niños pequeños que me caben un poco dentro de esta categoría que todavía no está dentro del colegio, para que nos digan ellos cómo han sentido esto, y creo que le dan la razón a mucho de lo que usted ha venido diciendo, Lina. Dale. Buenas tardes, ¿cómo se siente usted después de todo un mes de cuarentena? Pues bien, gracias a Dios, porque paso más tiempo con mi familia, y con lo del colegio, triste porque no puedo ver a mis compañeros y a mis profesores. Lo que más extraño del colegio es estar con mis amigas y cambiar de salón. La cuarentena me ha afectado porque ya no puedo ver a mis amigos, aunque ya no tengo que madrugar, pero siento que la educación en casa, en línea, no es tan buena que la educación presencial. Buenas noches, gente de Zona Franca. Mi nombre es Guadalupe Correa y yo les quiero contar cómo me siento después de un mes, más de un mes de la cuarentena. Me gusta muchísimo que mis papás están en la casa y podemos jugar con ellos. Bueno, me gusta porque no puedo jugar con mis amigos de la calle, y me encanta ir al colegio, ya lo extraño un montón. Yo he sentido que es un poquito difícil acá, pero me gustaría salir y quiero cambiar que lo deje acá a mis amigos, también a mis profesores que me quieren mucho. Doy gracias a Dios por seguir aprendiendo en clases virtuales. Extraño mucho a mis amigas y a mis profesoras. Les mando un saludo. Lindos, no sé si están influenciados por sus padres que les estaban tomando los videos, y yo ahorita me estoy acordando de la hora Gaviria y lo mucho que odiaba tener que ir a esperar el bus del colegio a oscuras, ¿no? Usted se acuerda, la madrugada era bastante oscura por mucho tiempo en esa época. Daniel, es que a mí me tocó la madrugada en Cali, entonces en Cali hay sol desde las muy temprano. Lina, ahorita que empezamos allá a pensar y al menos ya tenemos una fecha, y creo que esta noche así haya un poco de jartera, porque esto va a seguir casi 2 semanas más, ya tenemos una fecha a partir de la cual vuelve a comenzar todo. El ICBF y los servicios de cuidado a los niños más pequeños son muy importantes, sobre todo para las mamás que trabajan. Y en ese sentido la gente va a poder esperar que todo este sistema vuelva a operar de una manera, es que el cuidado tiene que ser presencial, ¿cierto? Vuelva a operar de una manera presencial, como operaba, relativamente parecido a lo que operaba antes. Pues te repito, nosotros vamos hasta el 31 de julio con los esquemas que hemos venido prestando para garantizar la parte nutricional y la parte pedagógica, con todo un esquema que se llama Mis Manos Te Enseñan, que tiene diferentes elementos y cuenta con el apoyo de madres comunitarias, agentes educativas de todo el país. Lo que sí estamos mirando es en el momento de retornar a la presencialidad, vamos a tener que tomar unas medidas específicas. Con los niños más chiquitos el tema del distanciamiento social es complicado, pero sí se está mirando todo un tema de elementos de bioseguridad a la entrada de los centros de desarrollo infantil, con alcohol, revisar cómo guardamos distancias,
o cómo podemos tener salones para que niños, si tienen gripa, pues puedan estar un poquito retirados de los demás niños para que no haya ese contagio. Entonces sí se están revisando cuáles deben ser esas pautas al momento de entrada, pero nosotros seguiremos con esta forma de estar trabajando de contacto sin contagio hasta el 31 de julio. 31 de julio. Y esa noticia obviamente no le va a caer bien a las personas que tienen los hijos más chiquitos, que dependen de los muchos servicios que ustedes proveen. Para empezar a cerrar, Lina, ¿a usted qué es lo que la desvela por estos días? Mira, hay un tema que yo tengo entre el pecho y la espalda y me duele montones, y es el tema de violencia. El tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes es un esquema que es inaceptable. Yo creo que es un elemento que nos debe preocupar a todos como sociedad. Aquí las secuelas, las cicatrices, las consecuencias que se tienen a causa de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es gravísima, gravísima para ellos como individuos, pero también para el país como sociedad. Está generando problemas sistemáticos y ese es un elemento que tiene que frenar. Lina, muchas gracias por haberse conectado con nosotros esta noche. Daniel, muchas gracias a ti y a Red Más Noticias. Un abrazo gigante. Que esté muy bien. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca, vamos a comerciales y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá esta noche. Voy a hablar y voy a seguir hablando de lo que esta cuarentena, este confinamiento, esta experiencia de la pandemia que en Colombia ha sido menos grave en cuanto a la epidemia, más grave frente al confinamiento y a los cambios que ha tenido que vivir la sociedad para detener ese esparcimiento del virus. Con Isabel Segovia, que es hoy la gerente general de los Jardines Infantiles Origami, pero que antes de eso trabajó en el Ministerio de Educación Nacional, trabajó también en la Alcaldía de Bogotá, fue fórmula vicepresidencial por allá hace rato de Enrique Peñalosa. Isabel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Daniel? Muchas gracias por tenerme acá. No, muchas gracias por acompañarnos. Isabel, escuché hoy con cuidado a la ministra, me imagino que usted también, sobre esta decisión de alargar. O sea, los chinos sí que quedaron bien lejos de poder volver al colegio. ¿Usted cómo la ve? Es una situación, digamos, los que llevamos mucho tiempo trabajando en educación, pues nos debatimos entre el tema de proteger obviamente vidas y de que los niños no sean los que contagian y de protegerlos a ellos mismos, pero también proteger su desarrollo. Y entonces estamos en una encrucijada muy compleja porque efectivamente el confinamiento de los niños de esta manera, que ya viene desde mediados de marzo, pues va a tener unas implicaciones tanto académicas, que me parecen menos críticas, pero igual son críticas, como emocionales en los niños muy grandes. Y hacer esta apuesta de que uno se va hasta el 30 de julio cerrado, digamos que es la apuesta de hoy, me parece que es un poco facilista a la problemática que tenemos. Yo estoy de acuerdo que no hay que arriesgarse más de la cuenta, pero los niños deberían de empezar a tener posibilidad de socializar entre pares nuevamente, de tener algún contacto con sus profesores, de poder salir al aire libre sin limitaciones, obviamente con todas las precauciones y los cuidados, pero está completamente confirmado que sobre todo los niños chiquitos, y esto pues empieza desde la primera infancia y durante toda la primaria, todavía no tienen las herramientas emocionales, las están adquiriendo justamente en estos espacios académicos y en estos espacios educativos para poder manejar el nivel de confinamiento y de estrés que están viviendo hoy en día. Entonces, yo lo que no estoy viendo, digamos, es una política clara para atender una situación de emergencia en donde los niños no estén obligados simplemente a estar encerrados. Y es que, Isabel, de alguna forma yo entiendo que el gobierno dice, a ver, lo de los ciclos de vacunación de los 0 a 5 años que todavía no están completos, listo, perfecto. Lo del pico epidemiológico en la semana 20 y pico del año para no llenar las salas de cuidados intensivos, perfecto, lo entiendo. Pero no, de otro lado, este confinamiento extendido hasta julio para cuidar
cuidar a los mayores, ¿no es de alguna forma ponerles a ellos una carga sobredimensionada para el cuidado de otro grupo de la población? Sí, yo pensaría que sí. Me parece que, digamos, es fácil hablar desde el otro lado y no estando, digamos, desde la política pública y la responsabilidad que traen pues las vidas humanas. Pero para mí lo que está pasando en este momento realmente es que las decisiones se están tomando primordialmente desde el sector salud y no hay nadie realmente que esté hablando desde la niñez y las repercusiones que puede tener esto en el futuro sobre nuestra sociedad, en términos emocionales, en términos de deserción, en términos de rendimiento académico. Hay una cifra que me dejó a mí muy impactada, es que en Noruega, que es un país además con todas las posibilidades de conectividad, a donde los padres además son todos educados y tienen una formación, digamos, y hay una sociedad asistencial que hace que si los papás pierden el puesto, pues van a tener con qué comer y no es una situación como la que estamos ahorita. Claro. Y ellos hacen un cálculo que dicen que entre la pérdida de productividad futura de los niños que quedan aislados del colegio por tanto tiempo, y esto es con mediciones incluso menores a las que ya llevamos, y la pérdida de productividad de los papás que tienen que cuidar a los niños y que ahora se va a poner peor porque los padres de familia van a tener que empezar a salir a trabajar y por consiguiente le va a tocar a alguno de los dos probablemente renunciar o perder el empleo y probablemente va a ser la mujer encima de todo, entonces pues vamos a tener... Y eso lo estaban calculando en Noruega, que eso es una pérdida de 161 millones de dólares al día. Es una cosa loquísima. Entonces, al final uno termina pensando que si no es peor la cura que la enfermedad. Claro, y yo entiendo. Sí, no, y le voy a poner aquí una cifra, si eso es en Noruega, voy a poner aquí en la pantalla, usted no la va a ver, pero yo se la cuento, la cifra de acceso a Internet entre los colegios oficiales y los colegios no oficiales. Esa no es. Colegios oficiales, no oficiales, porfa, chicos. Ahí va. Sí. Y entonces, espérese, ya le doy el dato. Dame el dato, porfa. Perfecto. Entonces, en los colegios públicos, los chicos, solamente el 37% de los chicos de colegios oficiales tiene un acceso a Internet frente al 96% de los de colegios privados. En cuanto a aparatos de TIC, digamos, a tabletas, celulares, eso sí está bastante nivelado, está 89-92, y eso es gracias a la globalización, los aparatos chinos baratos y la masificación del teléfono inteligente, básicamente. Pero aquí usted tiene una brecha enorme en conectividad que va a tener un efecto sobre todos, pero sobre todo un efecto sobre los más pobres, los que viven en la ruralidad y los que ya tienen unas oportunidades más pequeñas para arrancar. Sí, Daniel, yo le quiero complementar esa cifra con una cifra que es todavía más escandalosa, que es la de urbano-rural. Los cascos urbanos tienen más o menos el 50% de conectividad, mientras que la ruralidad el 9%. Eso también son cifras del DANE. Sí. Entonces, y además, incluso en las ciudades tipo Bogotá, cuando uno se va a los barrios más marginados, la conectividad puede existir, pero es de muy mala calidad y el acceso a los aparatos tecnológicos, como mencionaba usted, es limitado porque eso lo preguntan por hogar, claro, no por familia. Entonces, normalmente es un teléfono celular para 3 niños o un computador para 4 niños, o más el papá que está trabajando, más la mamá que está haciendo no sé qué. Entonces, obviamente esto además está teniendo un sesgo de desigualdad, digamos, está profundizando como todo lo que está pasando con el COVID, digamos, no solamente es el tema educativo, pero en la educación se ve fuertemente. Hay un sesgo profundo en el tema de la desigualdad, en donde efectivamente tenemos una población vulnerable muy grande que va a tener unos rezagos académicos y emocionales gigantescos, porque además esos niños, todos están expuestos a un tema emocional muy complicado. Pero esos niños con pocos recursos peor, porque sus espacios de vivienda son limitados, sus papás no son tan educados, los profesores están haciendo hasta lo imposible por llegar a ellos, pero no tienen la manera de llegar y entonces están perpetuando, digamos, una forma de educación presencial que no es realmente virtual, que le pone mucho estrés a lo que está pasando a los pocos niños que le está llegando la realidad, sí, digamos, la virtualidad, entre comillas.
Entonces, la situación termina siendo muy preocupante, vamos a terminar teniendo una deserción altísima, después de cuando esto medio se normalice, vamos a tener niños maltratados, niños emocionalmente conflictuados realmente, y niñas probablemente con embarazos, porque además hay un tema de los adolescentes que también es tremendo y eso también está probado. Eso pasó en África cuando el tema del ébola, que tuvieron que cerrar los colegios por periodos grandes, una cantidad de niños adolescentes terminaron desertando y muchas niñas terminaron embarazadas. Entonces estamos en una situación que uno no sabe realmente si es mejor la cura que la enfermedad. Claro. Es una cosa muy angustiante. Y es muy difícil para los gobernantes ahora mismo hacer ese cálculo. Yo entiendo, hay una presión muy grande. Isabel, me voy a comerciales, pero quiero que cuando volvamos me trate de dar esa visión de los costos futuros que no estamos viendo y en los que estamos incurriendo ahora mismo. En unos minutos volvemos, vamos a comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando con Isabel Segovia. Isabel Segovia ha trabajado en el Ministerio de Educación, fue viceministra, ha trabajado en la Secretaría de Educación de Bogotá, es ahora vicepresidenta del Consejo Superior de la Universidad de los Andes y gerente general de Jardines Infantiles Origami. Estábamos hablando, Isabel, sobre la dificultad, y esta es una dificultad que tiene todo el mundo, pero especialmente en Colombia, de lograr el justo medio, ¿no? Entonces, de evitar consecuencias inmediatas del virus, obviamente, pero no hacerlo con demasiada rigidez y demasiada severidad como para generar consecuencias futuras que hoy nos cuesta trabajo imaginarnos. Y creo que usted ha hablado de esas consecuencias y a ver si podemos seguirlas aterrizando para que la gente logre materializarlas, porque aquí estamos hablando en términos educativos en un daño profundo que se le puede hacer a toda una generación. De acuerdo, eso es exactamente, esa frase es perfecta. Es un daño futuro que se le puede hacer a toda una generación y que ya en muchos casos ha sido estudiado que cuando países por distintas razones, sean por huelgas, por epidemias, por condiciones climáticas, por desastre natural, han tenido que cerrar las instituciones educativas por periodos largos y nunca tan largo como esto, quiero volver a reiterar. Las consecuencias que ha tenido eso en el tema tanto emocional como en el tema de aprendizaje de los niños es significativo y tiene unas consecuencias de menor retorno en el futuro económicamente, pero también tiene unas consecuencias socioemocionales muy complicadas porque deja a los niños, digamos, sin unas herramientas para manejar una situación que en este momento les está causando mucho estrés. Uno no lo cree, pero es que uno es adulto y uno hace la reflexión y dice, esta es una situación, etcétera. Los niños todavía no tienen esa capacidad y esa capacidad justamente la adquieren con pares, la adquieren con otras personas que no son sus padres, saliendo, interactuando, y tenerlos encerrados termina teniendo unos efectos que psicológicamente y emocionalmente también van a tener una repercusión grande dentro de la sociedad. No, sí, yo estaba haciendo el cálculo, hoy ya llevamos encerrados el 17% del año 2020, que es una cantidad, y a los niños los quieren dejar todavía el doble, pero es muy difícil salir a hacer este argumento, ¿no? Porque todos los incentivos políticos, sobre todo, son a la mayor cautela y no sé cómo vencer eso. Ahí, digamos, yo creo que deberíamos, en Latinoamérica tenemos una ventaja que no terminamos de entender, o tal vez sí, porque yo no soy completamente crítica de las medidas que ha cogido este gobierno. Digamos, se fue por una medida y yo creo que tiene que sostenerla y en ese sentido pues está bien, pero creo que uno no debe ser tan radical, sobre todo sopesando a quién es que está impactando. Y creo que tenemos una ventaja que es analizar las experiencias que han tenido otros países que han pasado por unas crisis muy grandes y que ya han pasado por esto y que han vuelto a reabrir o parcialmente o de alguna manera todo el sistema escolar y la salida de los niños. Y sobre todo tener muy claro que cuando uno hace eso tiene que reaccionar rápidamente para tener que hacer los cierres que tenga que hacer en los momentos que tenga que hacer. Sin que eso signifique patraciarse. Es como un poco como los cierres por barrio que estamos viendo en Bogotá, digamos por localidad, en donde hay unos alertas más fuertes, pues esos colegios no deberían abrir, pero donde no hay una alerta tan fuerte sí, y se debe controlar el ingreso de los niños, de los profesores, si hay alguien enfermo, pues mandarlos a todos a la casa, pero no debe ser una cosa generalizada porque realmente, o sea, ya llevamos 2 meses y medio en esto, realmente lo que está pasando con los niños en las casas
es muy preocupante y pues la gente lo siente, la gente que tiene recursos como nosotros, pues decimos, ay, pues sí, muy traumático para el niño estar en esta situación, pero yo no lo quiero exponer a nada. No vayan a creer, eso también tiene un impacto gigantesco, eso que están diciendo muchos papás de que es que este año no van a volver al colegio porque que lo pierdan y que eso no importa. Imagínense un niño de 12, 13 años que ha hecho sus amigos, que va a volver a un colegio y ya no van a ser los mismos, o sea, ¿a cuenta de qué? Digamos, es un tema de una prevención que puede ser un poco excesiva y que se podría ir controlando poco a poco con un planteamiento que a mí me gustaría ver, Daniel, realmente desde los niños y la salud de los niños y no desde el sector salud, que es como siento que se está manejando la política educativa en este momento. No hay una política sobre la educación dentro de un entorno de coronavirus, sino es una política en donde el sector educativo hace exactamente lo que le dice el sector salud. Pues, sí, estamos un poquito en esa dictadura de los epidemiólogos, que obviamente si usted es epidemiólogo lo que quiere es cortar vectores y encerrar a la gente, pero hay que lograr ese balance. Claro, entonces uno tiene ejemplos, yo sé que nosotros no somos alemanes, pero finalmente los alemanes no encerraron los niños en ningún momento, sí cerraron los colegios, pero ya los abrieron. Los franceses, por ejemplo, hay un ejemplo muy importante de lo que está pasando ahorita, los franceses abrieron los colegios, abrieron los jardines infantiles y abrieron las primarias primero porque ellos saben que además esos niños tienen que poder ir a algún sitio para que sus papás puedan volver a ir a trabajar, que eso es muy importante. Y entonces, y lo que empezaron a hacer es controlar por zonas, y entonces había una gran noticia de que a Francia le había tocado echar para atrás la medida. Francia abrió 40.000 instituciones educativas y esta semana cerró 70. Eso le da a uno la idea de que esto no fue fallido, es simplemente que están haciendo los controles en las zonas y ese cierre de los 70 colegios que cerraron fue en una zona donde un maestro en una de las instituciones dio positivo de COVID y entonces decidieron mandar a todos los niños a la casa otra vez y a los maestros. Entonces están siendo muy precavidos, pero no tienen a todo el país cerrado porque claro, en un municipio pasó esto. Entonces yo lo que creo es que, o sea, uno puede seguir pensando que junio, podemos seguir pensando que el momento del pico, que nadie sabe cuándo va a llegar, o sea, yo entiendo que es una situación difícil, pero yo creo que el planteamiento debe de ser diferente. Yo, por ejemplo, esperaría que ya los niños pudieran salir con todas las precauciones, pero que por lo menos pudieran salir a la calle, pudieran salir a los parques, no por media hora cada 3 días, sino los niños de 6 en adelante. No, hay que realmente, digamos, o sea, no, listo, les falta el último grado de la vacunación, pero si no se exponen a nada y están corriendo en un patio no les va a pasar nada. Entonces, o sea, y en cambio si los siguen teniendo encerrados y estamos diciendo, como vuelvo y digo, uno piensa como uno vive, sí, pero es que el 90% de los colombianos no vive como nosotros, desafortunadamente. Eso es muy triste. Entonces están metidos en casas pequeñas, con papás estresados, perdiendo los empleos, trabajando la virtualidad, con millones de tareas. Yo viví de cerca una experiencia de un niño que estuvimos ayudando. Ustedes no se imaginan, pues el esfuerzo que hacen los profesores es maravilloso, pero ellos no, ni siquiera ellos tienen las herramientas virtuales, imagínense. Claro. Entonces, pues terminan mandando solo tareas y copia y solo tareas a unos niños que no están entendiendo ni por qué está pasando eso. La educación que se está dando virtualmente pues no es apropiada porque uno debería estar haciendo actividades que hace en casa, cocinar para aprender matemáticas, ¿no? Hacer esto, no las cosas que es copiar en un cuaderno, pero es que no tenemos ni la formación ni la capacidad para hacerlo. Isabel. Mire, en Corea del Sur, que son expertos en educación virtual, sí, en donde todos los niños tienen los recursos, en donde tienen todas las capacidades, los profesores están formados, etcétera, han hecho mediciones de la diferencia del rendimiento entre la educación virtual y la educación presencial. Y los resultados de los exámenes de los niños que están en educación virtual 100% son el 50% menor que los que están en presencialidad. ¡Qué locura! Y esto es un país con todos los recursos. ¡Qué locura! Muchas gracias por hablarnos esta noche. Realmente creo que esta voz es muy importante porque nos pone a pensar no en los costos inmediatos, los costos de la pandemia, el miedo, sino los costos futuros que luego todos tendremos que afrontar. Isabel Segovia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Que tengan buenas noches. Nosotros seguimos aquí viendo cómo estas decisiones de alargar el confinamiento, sobre todo en el caso de los niños que van casi 2 meses más, están afectando a distintas regiones del país. Y nos vamos a la región después de comerciales.
Son las 9:52 de la noche. Hemos hablado esta noche con la directora del ICBF, con Lina Arbeláez, quien defendió la idea de dejar a los niños encerrados en los colegios hasta el 31 de julio. También se van a quedar en los jardines infantiles del ICBF hasta el 31 de julio también. Es decir, los niños, los menores de edad, van a seguir confinados en su gran mayoría, sin colegios, sin jardines, sin universidades. Eso se va a ver en el tema de las universidades. ¿Cómo funciona esto fuera de Bogotá, fuera de las grandes ciudades? Voy a hablar con Alejandro Gutiérrez, que es abogado, es profesor universitario y es concejal del municipio de Sogamoso. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Bien, Daniel, muy buenas noches. Un saludo para usted y para nuestros televidentes. Buenas noches. ¿Cómo va la vaina por allá? Pues como en todo el país, Daniel, complicado. Sogamoso es una ciudad de 130.000 habitantes, en un departamento que está cerca al centro del país y pues muy impactados, sobre todo por esta crisis tan inesperada que quizás no nos la imaginábamos. Alejandro, ¿cómo usted que ha estado en estas discusiones de Sogamoso es una ciudad intermedia, 130.000 habitantes, que han tenido, sobre todo donde la pandemia no ha sido tan fuerte como en el caso de Boyacá? Yo sé que Sogamoso tiene algunos casos, pero no son tantos, ni hay hospitales represados, ni una tensión muy fuerte con la epidemia. Pero ¿cómo ha sido la discusión acerca del reinicio? Siento que la gente está llena de miedo. Sí, por supuesto, porque aunque el número de casos afortunadamente no ha sido tan alto, sí se han presentado casos en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Y entonces esto hace que todos tengamos la prevención, particularmente en un tema tan delicado como el de los niños. Y se percibe con la necesidad de protegerlos, con la necesidad de que no se pueden arriesgar y de que no tienen la necesidad de ser arriesgados. Yo creo que si bien el impacto en casos no ha sido lo suficientemente amplio, afortunadamente, yo creo que sí las prevenciones y los temores están hoy más vigentes que nunca. La necesidad de protegerlos es muy importante, que inclusive por ahí empieza nuestra responsabilidad constitucional, ¿no? Los derechos fundamentales de los niños empiezan por la salud y por la vida. Claro, pero ahí siempre, cuando alguien invoca a los niños, siempre exagera o quiere meter a la gente a la cárcel o le quiere dar pena de cadena perpetua. En este caso, el cálculo y la conciencia de que se le está haciendo daño a los niños al mantenerlos en la casa, parece que no ha logrado meterse en esas discusiones que tienen ustedes en los consejos municipales, en las alcaldías municipales. Así es, pero en las familias, por lo menos en las que he compartido estos meses de confinamiento, Daniel, tampoco. Es decir, difícilmente una familia hoy está en disposición de poner en riesgo a sus hijos, pues de las que han conversado conmigo acá en una ciudad de las características como las que hemos hablado. Además, por varias razones. Mire, hoy se plantea flexibilizar las medidas, flexibilizar la cuarentena por una presión de la economía, porque definitivamente las familias necesitan ingresos y necesitan conseguir para subsistir, pero esta obligación no recae en nuestros niños. Entonces, si bien los padres necesitamos buscar la forma de estabilizar nuestra economía, pues nuestros niños no tienen esa obligación. Claro, ellos tienen la obligación, o deben gozar del derecho de aprender, de socializar, de jugar, y esos derechos que son importantes, que construyen personalidad, que construyen conocimiento, que construyen a las personas futuras que ojalá van a ser productivas y buenos ciudadanos, no están siendo discutidos en esta ecuación. Por ejemplo, uno a veces desde Bogotá uno se imaginaría que en las ciudades como Sogamoso la gente está más fresca con los niños, que los deja salir a jugar con sus vecinos o algo así. ¿Eso está sucediendo allá? No, yo creo que, y estoy un poco más en sintonía con lo que planteaba la doctora Lina María Arbeláez, que me permito felicitar pues, por la posición y por el trabajo de protección que está haciendo, porque también nos podemos desde acá dar otras oportunidades, como reflexionar acerca del valor de la vida, Daniel, del valor hacia la tercera edad. Yo creo que acá es importante inclusive pensar en ceder un poco desde el punto de vista académico, y entiendo la reflexión suya,
pero definitivamente puede ser una oportunidad para compartir más, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre unos valores profundos en nuestra sociedad que, entre otras, hemos venido perdiendo últimamente. Alejandro, el municipio de Sogamoso podría ser un municipio no COVID. Hay poquitos casos activos, si no estoy equivocado, ¿cierto? Sí hay poquitos casos activos, tenemos 7 casos para la población, ya se han recuperado algunos para la población, como les contaba, de 130.000 habitantes, pero no estamos cerca de ser municipio no COVID, porque el gobierno nacional ha impuesto algunas medidas concretas, que durante 28 días no se presenten casos COVID y que no haya casos en una área a la redonda. Y pues no cumplimos con esos requisitos, pero el impacto afortunadamente no ha sido tan alto como en otras regiones del país. Y le pregunto, y usted que conoce bien su departamento, en los municipios no COVID de Boyacá, por ejemplo, ¿usted cómo cree que caería la decisión de un alcalde de decir voy a abrir el colegio y que los niños vuelvan a estudiar? Bien, yo hoy pienso que la protección y el temor de la ciudadanía, que me parece legítimo, y de los pueblos de Boyacá y de las ciudades, pues está bien arraigado y vale la pena, o en mi opinión, lo respaldo, Daniel, porque la necesidad de protección, yo entiendo naturalmente el tema que usted plantea de la recreación, de la socialización, pero acá estamos frente a la protección de la vida y la protección de la salud. Y entonces, en municipios alejados, por ejemplo, en Boyacá estamos haciendo algunos ejercicios volviendo a la radio para hacer ejercicios académicos, que entre otras es un tema interesante a través de la radio. Hoy me atrevería a pensar, por ejemplo, a través de su programa, en por qué no utilizar la televisión abierta, pública y privada, como se está haciendo en México y en otros países, para que los muchachos puedan acceder desde aquellos municipios, desde nuestros municipios pequeños, pero también a procesos formativos. Yo creo que puede ser naturalmente diferente, estamos en una situación excepcional, pero pueden ser alternativas que vale la pena ir viendo y que han funcionado. Claro que Ahora, sí. hay regiones muy alejadas, muy distantes, en donde conozco, en Sogamoso y en municipios del norte de Boyacá, donde hay 10 estudiantes por aula de clase, y esto puede facilitarle a un alcalde flexibilizar y tomar su decisión. Yo estudié, Daniel, les cuento a los televidentes, con mi madre, que además de ser mi madre fue mi profesora, a través del sistema de escuela nueva, y entonces éramos muy poquitos y ella era la profesora de todos los estudiantes del colegio, y así hay escuelas que vale la pena revisar. Pero en los municipios de mayor población, perdóname, en los municipios de mayor población definitivamente la infraestructura educativa no es suficiente. Y menciono algo, 40 estudiantes por aula de clase, por docente, hacen, Daniel, el salón promedio es de 70 metros cuadrados. Para tener a 40 estudiantes es una infraestructura insuficiente. Alejandro Gutiérrez es concejal en el municipio de Sogamoso, profesor universitario. Muchas gracias, Alejo. A usted, Daniel, por la invitación. Y muchas gracias. A nosotros se nos acabó el tiempo. A mí me queda la sensación de que tanto queremos a los niños y tanto los queremos proteger, de que es posible que en esta pandemia se nos esté yendo la mano y los vamos a fregar en su futuro. Nosotros hasta aquí vamos hoy. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.